Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Juan. Estamos ahora en el capítulo 3 y vamos a exponer del versículo 22 hasta el versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al versículo 30. El estudio o el sermón el día de hoy, hermanos, titula Jesucristo, el único digno de ser seguido. Jesucristo es el único digno de ser seguido. Pero antes de comenzar, como siempre, hermanos, les voy a pedir que hagamos una oración juntos. ¿Sí? Señor, una vez más nos presentamos en oración ante ti esta mañana para que tú nos dirijas en este tiempo de predicación. En tu misericordia tú nos permites, Señor, predicar tu palabra en este país, en esta ciudad. Tú le permites, Señor, a esta congregación escuchar tu palabra y te rogamos, Dios mío, de que puedas dirigirnos en todo lo que se va a decir. Tú puedas, Dios, abrir nuestros corazones, nuestras mentes a tu verdad. Tú me des, Señor, claridad de pensamiento y de palabra para poder enseñar, Señor, de manera eficaz tu evangelio. Te entregamos, Señor, todo lo que se va a predicar el día de hoy en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Voy a leer, hermanos, Juan 3, versículo 22 a 30, la palabra del Señor dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que yo crezca, pero que yo mengue. Bueno, hermanos, en la providencia del Señor, el día de hoy me ha tocado exponer este pasaje, un pasaje en el cual vamos a encontrar división, un pasaje en el cual vamos a encontrar personas las cuales quieren seguir a hombres, personas las cuales no van a haber entendido en su momento claramente quién es Cristo, sino que van a poner a líderes humanos por encima de Jesucristo incluso. Y hermano, ese es uno de los grandes motivos, por si acaso, por los cuales vivimos en un mundo tan dividido. Porque constantemente ponemos líderes, ponemos hombres a la altura de nuestro Señor Jesucristo y creemos que ellos son dignos de ser seguidos. Lamentablemente, y hermanos, ustedes saben, nosotros no estamos en contra de que muchas veces haya algún tipo de debates o discusiones, pero que los debates y las discusiones siempre estén basadas en la verdad, en qué es lo que dice la palabra de Dios, en quién es Jesucristo. No específicamente como vemos en nuestros días, y vamos a ver en este pasaje, y como Pablo mismo va a tener que lidiar en el Nuevo Testamento, yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Calvino, yo sigo a Lutero, yo sigo a Arminio, yo sigo al Papa, poniendo a los hombres como aquellos los cuales deben definir quiénes somos, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en hombres. Hermanos, debatamos de la verdad, debatamos de la Escritura. Pero el error que vamos a encontrar, hermanos, en este pasaje es un error que, como he mencionado, se ve a lo largo de la historia, lamentablemente dentro de la Iglesia, como también a lo largo de la historia en general de toda la humanidad. Personas que ponen a hombres como líderes y creen que esos hombres son infalibles, creen que esos hombres son los dignos de ser seguidos, y cualquiera que ataque al hombre, no específicamente sus ideas, no específicamente su doctrina, sino que ataque al hombre, entonces es digno de hacerlo a un lado. Entonces es digno de rechazarlo, es digno de que lo excluyamos. En este pasaje nos vamos a encontrar con eso, incluso nos vamos a encontrar con lo que se conoce como el sectarismo.
Vamos a encontrar a los discípulos de Juan el Bautista queriendo hacer eso, queriendo hacer que el pueblo de cierta manera se divida entre aquellos que estaban siguiendo a Jesucristo y aquellos que estaban siguiendo a Juan el Bautista. Aquellos que habían puesto a Juan el Bautista en un lugar como un rabí, en cierta manera supremo, y quizás viendo mal y quejándose a aquellos que habían visto a Jesucristo también como alguien más, como alguien que verdaderamente estaba llamando su atención. Y hermano, ahora en este contexto, por si acaso, en el que nos vamos a topar el día de hoy, Juan el Bautista no es el responsable de esto, como vamos a ver hasta el final de esta exposición. Los responsables, hermanos, muchas veces son las multitudes, ¿sí? Muchas veces son las multitudes las cuales ponen una fe ciega en las personas y una confianza la cual debe estar reservada solamente para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no voy a negar, hermanos, tampoco la realidad de que los falsos maestros también siempre quieren hacer eso. Los falsos maestros quieren ser seguidos ellos, sin importar lo que predican, sin importar lo que dicen, sin importar lo que son, ellos quieren ser seguidos a toda costa, que su nombre sea conocido en todas partes, muchas veces hablan más de ellos que de Cristo mismo, se ponen incluso en el lugar de Cristo, y entonces muchos falsos maestros buscan que la gente reaccione, como vamos a ver el día de hoy, como los discípulos de Juan el Bautista, intentando dividirse en dos facciones o en varias facciones, y creyendo que nosotros le pertenecemos en este contexto a Juan el Bautista, y qué vamos a hacer con aquellos que se están yendo con aquel nazareno que está también bautizando junto con nosotros. Y este pasaje, hermanos, va a lidiar con esto. Providencialmente el día de hoy me ha tocado predicar este pasaje, en el cual se lidia con este problema de las divisiones por causa de que los hombres pongan a hombres en una posición que no merecen, por causa de que los hombres y las multitudes pongan a hombres en una posición que solamente le pertenece a Jesucristo. Hoy día, hermanos, también vamos a lidiar con algo muy importante dentro de la iglesia y el ministerio pastoral: las envidias, los rencores, los miramientos. Vamos a ver cómo Juan el Bautista va a lidiar con esto en este pasaje. Y como siempre, hermanos, vemos especialmente en este Evangelio de Juan, como también lo estamos haciendo en el Evangelio de Lucas, lo que va a hacer el evangelista Juan, como también lo hace Lucas muchas veces, es ponernos un poco en el contexto, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer para introducirnos a esta historia. Para los que están llegando, estamos en Juan capítulo 3, versículo 22 al 30. Y vamos a ponernos un poco en el contexto. ¿Cuál es este contexto? Escucha el versículo 22 y 23. Aquí encontramos el contexto de esta historia. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Esta historia, como puedes notar, se nos presenta, hermanos, de manera cronológica. ¿Cómo comienza el versículo 22? Comienza diciendo, después de esto. El Evangelio de Juan, hermanos, si bien es bastante distinto, en su gran mayoría es muy distinto a los demás evangelios, 90% del Evangelio de Juan no se encuentra en los demás evangelios. El Evangelio de Juan quiere complementar los demás evangelios, es más, esta historia no la encontramos en los otros tres evangelios, pero el evangelista Juan quiere presentarnos una historia en orden, y eso es lo que vamos a ver en todo su evangelio. El evangelista Juan, el apóstol Juan, nos va a presentar las tres Pascuas en las cuales nosotros entendemos que surgió los 3 años del ministerio que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Y específicamente el apóstol Juan nos dice, después de esto es que va a suceder esta controversia que vamos a ver en un momento. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿después de qué? Obviamente la respuesta es después del capítulo 2 y después del capítulo 3. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Jesucristo ya comenzó su ministerio. Jesucristo está en su primer año de ministerio. Jesucristo ya empezó a hacer muchos milagros y mucha gente está muy asombrada por los milagros, a tal grado que mucha gente le está diciendo, queremos seguirte. Hemos visto, pero, que Jesucristo ya tuvo también conflicto con los judíos. Hemos visto esto en el capítulo 2, cuando Jesucristo se va a acercar al templo y va a hacer su primera purificación del templo, algo que va a volver a hacer después al finalizar su ministerio. Jesucristo va a llegar al templo y va a ver un templo lleno de mercaderes, un templo que en sus propias palabras había vuelto cueva de ladrones, y Jesucristo se va a levantar en contra de eso con un santo enojo, con una santa ira, incluso va a sacar empujones a estas personas, va a voltear sus mesas,
va a hacer caer las monedas de los cambistas que se aprovecharon de los viajeros, va a mostrar su enojo en contra de aquellos que habían vuelto la adoración a Dios en un mercado, en un negocio. Y estamos en ese contexto en el cual, después de que Jesucristo empezó a hacer milagros, después de que Jesucristo entró en esa controversia, ahora Jesucristo está siendo seguido por multitudes, y hemos visto eso, versículo 23 al 25 del capítulo 2. Muchos decían seguirlo y haberlo reconocido en cierta manera como algún tipo de maestro, rabí, por los milagros que estaba haciendo. Y a partir de ese momento nos hemos introducido al capítulo 3, en el que Jesucristo tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo, Esta conversación la hemos visto en varias sesiones, en las cuales Jesucristo va a confrontar a este hombre con su ignorancia, va a confrontar a este hombre con su falsa religión, con su pecado, y lo va a confrontar con la necesidad que tiene de un Salvador. Le va a decir a este hombre: sabes, tú no te puedes salvar a ti mismo, tú necesitas una obra sobrenatural de Dios en tu corazón si quieres ser salvo, y yo soy tu única esperanza. Yo soy tu única esperanza. Hemos visto eso en el capítulo 3, como Jesucristo le dice a Nicodemo: ¿te acuerdas? Los judíos muriendo en el Antiguo Testamento por el pecado, siendo condenados por Dios por su rebeldía. Tú estás en la misma posición. Jesucristo dice a Nicodemo: y yo soy tu única esperanza. El que yo muera por tus pecados, el que yo pague tu maldad, el que yo pague tu condena, es tu única esperanza. Y de ahí hemos visto el discurso que Jesucristo tuvo con Nicodemo, confrontándolo con estas cosas. Hemos visto también lo que Jesucristo continuó diciendo, versículos 16 al 21, en las cuales se nos presentó de manera explícita el Evangelio, y como el Evangelio no es una opción más. El Evangelio no es un mensaje más entre muchos, sino es el único mensaje de salvación. Es la única forma en que las personas pueden llegar verdaderamente a estar en paz con Dios y ser perdonados por sus pecados. Jesucristo nos dijo eso de manera explícita, incluso al decirnos que aquel que no cree en Él ya es condenado, ya está condenado. Ese es su estado natural, ser condenado. Y entonces, después de todo esto, estas controversias, estos milagros, estas discusiones, ahora nos encontramos, después de todo esto, a Jesucristo con sus discípulos en la tierra de Judea, y estuvo con ellos ahí, dice el versículo 22, y bautizaba. Aquí, ¿qué discípulos se está refiriendo el apóstol Juan? Probablemente se está refiriendo a los discípulos que ya nos encontramos en el capítulo 1. Nos encontró con Felipe, Natanael, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, y probablemente hay otros muchos que ya también lo están siguiendo. Estos discípulos todavía no han sido elegidos como apóstoles. Eso va a pasar más adelante. Pero se nos presenta una situación bastante interesante en este contexto, porque Jesucristo ahora está con sus discípulos, ya no está en Jerusalén. Por eso se nos dice de que con sus discípulos fueron a la tierra de Judea. Significa de que Jerusalén, por si acaso, estaba en Judea, pero significa de que Jesucristo salió de esta gran ciudad y tan importante ciudad a los demás territorios, probablemente a la periferia de lo que era la provincia de Judea, si se la puede llamar así. Pero específicamente se nos menciona una acción que Jesucristo está realizando acá, o que sus discípulos, como vamos a ver en un momento, están realizando. Jesucristo estaba predicando, Jesucristo estaba confrontando al pecado y llamando a las personas al arrepentimiento, como también se nos dice en los otros evangelios. Estaba mostrando el camino de la salvación, estaba predicando quién es Él, por qué lo necesitan. Y ahora en este contexto, versículo 22, se nos dice de que estaba allí con sus discípulos y bautizaba. ¿Sí? Y ese es un detalle importante para todo lo que vamos a ver en el transcurso de esta exposición. Porque como vamos a ver, aquí vamos a tener un conflicto con los seguidores de Juan el Bautista, que era conocido por bautizar. ¿Sí? Y Jesucristo está en este contexto bautizando. Ahora, acá debo adelantarme un poco en el Evangelio de Juan y aclarar algo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 2. Escucha lo que se dice. Voy a leer el versículo 1 y 2 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Esta es una importante aclaración, hermanos. ¿Sí? Muy importante por lo que voy a expresar en un momento. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Escucha bien esto. Lo que dice Juan aquí en el capítulo 4, versículo 1, está conectado a lo que estamos viendo en el capítulo 3. Había judíos que habían escuchado que Jesucristo estaba bautizando más personas que Juan el Bautista. Eso es importante. Vamos a ver en nuestro contexto de que los discípulos de Juan el Bautista se van a quejar, le van a decir a Jesucristo: todos están yendo con él,
Y la realidad es de que sí, mucha gente estaba yendo con Jesucristo y abandonando a Juan el Bautista. Pero escucha lo que Juan nos aclara en el capítulo 4, versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Eso es importante, hermanos. Eso es muy importante en este contexto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar un debate, específicamente entre la iglesia de los Corintios. Entre la iglesia de los Corintios, unos estaban diciendo, mi bautizo es mejor, ¿sabes por qué? Porque me bautizó Pablo. Entonces decían, no, un momento, mi bautizo es mejor, ¿sabes por qué? Porque me bautizó Pedro. Imagínate, hermanos, que hubieran habido personas que dijeran, a mí me bautizó Cristo, ¿sí? Y lo siento, Cristo ya no está acá, así que nosotros somos los especiales. Hermano, la gente constantemente cae en ese tipo de afirmaciones y de pretensiones de superioridad sobre los demás por cosas externas. Y eso es importante, hermanos, que entendamos. Jesucristo está aquí, sí, está dirigiendo probablemente lo que sucede, pero el mismo Evangelio de Juan nos afirma de que él no era el que estaba bautizando, sino que había dejado una labor a sus discípulos, como Jesucristo también lo va a hacer en la gran comisión, decirle a sus discípulos, ustedes vayan, prediquen el testimonio de mí y ustedes bauticen. Ahora, ¿qué era el bautismo? Ya hemos hablado un poco de eso en el capítulo 1. El bautismo era una señal de purificación. Juan el Bautista, como Jesucristo, sabemos por los evangelios de que estaban predicando el arrepentimiento. Estaban confrontando a las personas con su maldad. Juan el Bautista incluso va a hacer eso de manera bastante fuerte, a tal grado que va a acusar a las personas de su época de ser serpientes, de ser hipócritas, y los va a acusar de su maldad con la intención de que entiendan de que necesitan de que alguien los limpie, de que alguien los purifique. Y el bautismo en la época de Juan el Bautista como de Jesucristo representaba en cierta manera, como en el Antiguo Testamento, el agua tenía una representación de purificación. Si una persona no es que se bautizaba y era pura, por si acaso, no, sino era una representación gráfica de que esta persona había reconocido de que necesito ser limpio. Soy pecador, de que necesito limpieza, necesito purificación, estoy inmundo. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar eso, de que cuando Dios utiliza la ilustración del agua, o utiliza el agua como un ejemplo, una y otra vez va a hablar del agua como algo para limpiarnos de las inmundicias. Y las inmundicias son aquello que nos separa de Dios, aquello que hace que no podamos estar en comunión con un Dios completamente santo y puro. Y entonces las personas se bautizaban en aquella época al escuchar este mensaje de arrepentimiento, a ser confrontados con sus pecados y al guiarlos a que ellos entiendan de que necesitaban limpieza, de que necesitaban ser purificados de sus pecados. Entonces Jesucristo estaba haciendo eso. Ahora más adelante, hermanos, cuando lleguemos al final del Evangelio, vamos a notar de que el bautismo cristiano es diferente probablemente al bautismo que estamos viendo acá. Es diferente, este es un bautismo de arrepentimiento. El siguiente bautismo, como vamos a ver más adelante, ya tenía que ver con personas que habían puesto su fe en Jesucristo de manera pública. Ahora hay debate respecto a eso, no quiero entrar a esos debates, no es la intención de este pasaje tampoco, pero creo que todos podemos concluir que el bautismo era una señal de purificación. Pero aquí nos encontramos con algo, una característica importante en este pasaje, y es que Jesucristo no es el único bautizado. Escucha el versículo 23 y 24. Juan bautizaba también en Enón, junto a salir, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan el Bautista, hermano, estaba continuando su ministerio. Ahora, como vamos a ver hasta el final de esta exposición, Juan el Bautista entendía que su ministerio tenía limitaciones, de que su ministerio no había sido dado para que sea sin un tiempo de límite, sin un tiempo límite, sino Juan el Bautista, como vamos a ver hasta el final, él entendía de que su ministerio tenía un tiempo límite. Tenía un tiempo límite en el cual él debía realizar ciertas cosas y después debía desaparecer, eso vamos a ver hasta el final. Pero aquí Juan el Bautista todavía no ha cumplido todo su ministerio, todavía continúa en el ministerio que Dios le ha dado. Y el ministerio que Dios le había dado a Juan el Bautista es predicar el arrepentimiento. ¿Para qué? Como vamos a ver en un momento también, para preparar el camino a Jesucristo. Juan el Bautista le estaba confrontando al pueblo con sus pecados, con su maldad, mostrándoles a través del bautismo que necesitan purificación, necesitan pureza, y su intención era después apuntar a Cristo y decirles, ahí está aquel
por el cual van a poder ser puros. Ahí está aquel por el cual van a poder ser limpios de sus pecados. Es más, Juan el Bautista ya hizo eso en el capítulo 1. Cuando vio a Jesucristo y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y Juan todavía estaba en ese ministerio, estaba involucrado en ese ministerio, de guiar a las personas de Jesucristo, mostrarles su pecado, mostrarles su maldad, y todavía estaba bautizando personas. Estaba bautizando personas dentro del pueblo judío. Y ahora Juan, el apóstol Juan, nos presenta varios detalles, ¿sí? Porque esta es una narración histórica, no es un mito, no es una leyenda. Y nos presenta varios detalles, como por ejemplo, ¿dónde estaban? Nos presenta Juan acá los personajes de esta historia, nos presenta lo que estaban haciendo y también nos presenta el lugar. Nos dice que están en Enón junto a Salim. Enón, literal, significa manantiales de aguas. Salim, probablemente, aunque sé que hay discusión respecto a esto, significa paz, lugar de paz. Juan el Bautista, junto con Jesucristo, habían encontrado un buen lugar para bautizar, para sumergir a las personas en el agua. Dicho sea de paso, hermano, esos son los motivos por los cuales nosotros creemos en el bautismo por inmersión, ¿sí? No simplemente salpicarles agua. Porque Juan el Bautista y Jesucristo van a buscar un lugar con bastantes aguas para poder bautizar, y eso es porque no solamente les salpicaban agua en el rostro, sino que los sumergían como una muestra de que todo su cuerpo y todo lo que eran necesitaban purificación. Y entonces Juan el Bautista y Jesucristo encontraban este lugar como un lugar bastante apropiado para poder bautizar. ¿Por qué? Porque tenía muchas aguas, porque era un lugar con muchas aguas. Y nos dice el pasaje, versículo 23, de que venían y eran bautizados, tanto por Juan el Bautista como por Jesucristo. Y ahora, el apóstol Juan, para ponernos más todavía en dónde, cuándo está sucediendo esto, nos va a dar un pequeño detalle, versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Los demás evangelios nos van a hablar del encarcelamiento de Juan el Bautista. Este evangelio no. Pero como he mencionado, el apóstol Juan quiere complementar lo que los otros evangelios ya nos han dicho. Y para ponernos en orden, tomando en cuenta de que probablemente muchos ya conocían los otros evangelios, porque Juan escribe este evangelio al final del primer siglo, entonces para ponernos en orden nos dice, por si acaso todas estas cosas han pasado antes de que Juan el Bautista haya sido encarcelado. Él no había sido todavía encarcelado. Y vamos a hablar un poco de su encarcelamiento más adelante. Pero ahora, en todo este contexto en el que tenemos a Jesucristo, tenemos a sus discípulos, tenemos a Juan el Bautista en un lugar con muchas aguas, ellos predicando y bautizando a las personas, surge un problema. Y el problema se encuentra en el versículo 25 al versículo 26. ¿Cuál es el problema? Escucha el versículo 25. Comienza presentándonos una discusión. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los mejores manuscritos que tenemos en el idioma original dicen de que en realidad hubo una discusión entre los discípulos de Juan, plural, y un judío probablemente. Ahora no estoy completamente seguro de esto, pero es muy probable que haya sido así. De que aquí hay un judío generando aquí un problema, ¿sí? Ahora, tenemos estos discípulos de Juan, los cuales habían estado siguiendo a Juan por un gran periodo de tiempo, habían estado escuchando su doctrina, y esto es importante, lo habían estado escuchando predicar, pero a pesar de eso, no entendían. A pesar de eso, estaban al parecer ciegos, como vamos a ver un poco más adelante. Y ahora tenemos un judío. Ahora, ¿quién es este judío? No nos da nombre y apellido, el apóstol Juan, pero podemos especular un poco acerca de quién era. Probablemente podría ser un judío relacionado con los judíos que hemos visto en el capítulo 1, versículo 19. Escucha lo que te acuerdas lo que hemos visto en el capítulo 1, versículo 19. Justo igual, una escena parecida, Juan el Bautista está bautizando y vienen judíos a confrontarlo o a pedirle explicaciones. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Como hemos mencionado, el hecho de que Juan el Bautista ya estaba bautizando y proclamando el perdón de los pecados y la necesidad de arrepentimiento a los judíos, eso era controversial. Y los judíos se van a acercar a Juan el Bautista y le van a decir, ¿quién eres tú? Quizás es uno de esos judíos, es probable. Ahora también podría ser un judío que fue bautizado por Jesucristo. Como hemos visto también en el capítulo 2, había muchos judíos como Nicodemo, los cuales pretendían estar siguiendo a Jesucristo.
Entonces, por ende, también podría haber sido un judío, el cual había sido bautizado por Jesucristo. Pero el punto acá, más allá de quiénes son estas personas, es qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Versículo 25, una discusión. Aquí tenemos una discusión. Ahora, hermano, no toda discusión es vana, no toda discusión es mala, pero en este punto tenemos una discusión que es sinceramente guiada por la ignorancia, guiada por la ceguera de estos hombres. Escucha cuál es la discusión, versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan el Bautista, celosos de su maestro, se acercan a Juan el Bautista y le dicen: Maestro, estamos perdiendo audiencia, estamos perdiendo seguidores, ¿qué hacemos? ¿Sí? Se nos está yendo la gente con ese que tú has dado testimonio. Ese que tú le has dado testimonio nos está quitando gente, nos está quitando miembros a nuestro grupo. Y se acercan a Juan el Bautista en el versículo 26 y le llaman a Juan el Bautista Rabí. Este es un detalle importante, porque en aquella época, hermanos, los rabís acostumbraban tener discípulos y los rabís, escucha, acostumbraban pelearse por tener más discípulos. Ahora, hermano, esto pasaba en esa época, lamentablemente en nuestra época sigue pasando lo mismo. Lamentablemente dentro de la comunidad cristiana los pastores están peleando por miembros como si estuviéramos peleando por clientes o en una empresa, en un negocio. Y eso pasaba en la época de Jesucristo. Escucha lo que algunos dicen de lo que sucedía en la época de Jesucristo con los rabís. A veces la competencia por discípulos podía llegar a ser muy intensa. Los rabinos usaban diferentes estrategias para atraer estudiantes. Algunos rabinos se centraban en la calidad de su enseñanza y su conocimiento, mientras que otros enfatizaban su linaje o la pureza. Entonces había rabinos que decían: ¿sabes? Yo soy realmente, tú eres de la tribu, no sé, de Rubén, y yo soy de la tribu de Leví. Creo que tal vez soy más importante que tú. Tú eres de la tribu de Simeón, yo soy de la tribu de Judá, de donde viene David. Entonces yo soy más digno de ser seguido que los otros. Y se peleaban de esa manera. Incluso nos cuenta la historia de que había rabinos en la época de Jesucristo y también antes, que podían incluso ser agresivos y críticos, muy críticos, compitiendo por ver quién tiene más seguidores. La competencia, hermano, entre rabís en el mundo judío del primer siglo era algo que a menudo se veía. Rabís peleándose por atraer más estudiantes, más seguidores, para que lo que ellos enseñaban no se pierda. Obviamente tenían esa intención. Y mientras más seguidores tengan que escuchen mi doctrina, entonces mi doctrina va a permanecer a través de las generaciones. Muchas veces a estos rabís no les importaba la calidad de sus discípulos, quiénes eran sus discípulos, lo único que les importaba era tener más números que nosotros. Y ellos estaban dispuestos, como ya he mencionado, a utilizar diferentes estrategias para atraer a las personas. Y estamos en ese contexto, hermanos, y por eso no es para sorprenderse que aquí ahora tenemos dos grupos: Jesucristo y sus discípulos bautizando, Juan el Bautista y sus discípulos bautizando, y ahora hay esta pelea. Se nos está yendo gente. Se nos está, Rabí, estás perdiendo audiencia, ¿sí? Y ahora esta preocupación, hermano, escucha bien esto. Lo que estos hombres deberían haberse preguntado es: ¿a dónde se están yendo estos discípulos? La preocupación no debería haber sido: Juan, estamos perdiendo, todos se están yendo con él. No. La preocupación debería haber sido: ¿a dónde se están yendo? Tal vez sí. Pero específicamente esa preocupación por la reputación de su rabí, eso era equivocado. Porque aquí estamos hablando de un rabí o de un gran hombre como Juan el Bautista, pero en contraste con Jesucristo. Y estos hombres lamentablemente muestran una obsesión hacia su líder. Una obsesión hacia su líder. Ahora escucha, como mencioné al principio, Juan el Bautista no tiene la culpa de eso. ¿Qué les dijo Juan el Bautista a esos mismos hombres antes? Vamos a leer eso en un momento. Pero él les dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy, allá está, a él síganlo. Él ya dijo eso. Pero lamentablemente las multitudes y las personas muchas veces
son las que cometen este tipo de errores. No escuchan lo que se está predicando, no escuchan lo que se está enseñando y se obsesionan con el líder. Quizás por su carisma, quizás por algún motivo externo, superficial, y se obsesionan de esta manera. Y hermanos, como he mencionado aquí, se nos presenta realmente una gran ceguera, una ceguera gigantesca. Porque como ya dije, Juan el Bautista les va a decir más adelante, yo ya les dije que yo no soy Cristo, yo no soy digno de ser seguido, es más, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, estos hombres están preocupados por la reputación de Juan el Bautista, no están poniendo a Jesús, a Jesucristo en su lugar. Y esto es lo que sucede, hermano, cuando las personas se obsesionan con un líder. Muchas veces, aunque este líder les diga la verdad, no escuchan, solo ven a él. Y ellos están preocupados por eso, por su éxito. Lamentablemente, incluso en el Nuevo Testamento encontramos de que muchas de estas personas iban a continuar siguiendo a Juan el Bautista, a pesar de que Juan el Bautista le había muerto. Vas a encontrarte con discípulos de Juan el Bautista que por algún motivo no habían escuchado de Cristo y de su Evangelio y del Espíritu Santo. No entiendo por qué no habrán escuchado eso, porque Juan el Bautista predicó eso. Pero en el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo se va a encontrar con ese tipo de discípulos. Es más, la historia nos cuenta de que hasta el segundo siglo todavía había este tipo de personas que seguían siguiendo a Juan el Bautista, a pesar de que este ya había muerto. Y ahora, hermano, aquí sí tengo que equilibrar un poco, ¿sí? La Biblia dice de que hombres como Juan el Bautista, pastores los cuales cumplan los requisitos de la Biblia y que trabajan correctamente y esforzadamente, escucha, la Biblia sí dice que merecen honor. La Biblia sí dice que merecen cierto respeto. 1 Timoteo 5:17, aquellos que gobiernan bien la iglesia, especialmente los que se dedican a la enseñanza, son dignos de doble honor, va a decir Pablo. ¿Sí? Escucha, quiero equilibrar. Pero, hermano, nunca, jamás, ninguno de nosotros puede ser puesto como si fuera Cristo. Por eso el apóstol Pedro va a decir, yo soy pastor, ustedes son pastores, pero Cristo es el príncipe de los pastores. Entonces, el momento, hermano, en el que está en juego, ¿quién es Cristo? Lo que Cristo quiere y la reputación de un hombre, se sabe quién gana, hermano. No tendría por qué haber debate, no tendría por qué haber discusión, porque Cristo aquí es el supremo, como vamos a ver hasta terminando este pasaje la próxima semana también. Y ahora, hermano, como he mencionado, Juan el Bautista era un gran hombre. Vamos a darle también ese beneficio a Juan el Bautista, porque Jesucristo mismo va a decir, Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesucristo va a decir, no ha nacido un hombre más grande que Juan el Bautista hasta este momento. Entonces no vamos a negar, hermano, de que Juan el Bautista era un gran hombre con una gran misión. Era un hombre que tuvo una misión y un ministerio y un servicio más importante que el de David, más importante que el de Abraham, más importante que el de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, hermano, él no era Cristo. Él no era Cristo. Y encontramos en el versículo 26 celos, esta envidia que expresan estos discípulos de Juan el Bautista al ver que muchos de sus discípulos están yendo, lo están dejando a él para irse por Cristo. Ahora, este tipo de envidias, hermanos, no son nuevas en la Biblia tampoco. Vayan conmigo al Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 11. Y hermanos, esta es una gran lección, ¿sí? Porque si hay algo que destruye muchas iglesias, es la envidia. Es la envidia. Algo con lo que va a lidiar con el Bautista en un momento, en el versículo 27. Pero escucha lo que pasó en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 11, versículo 24 al 30. En el Antiguo Testamento, escucha lo que sucedió. Tenemos aquí en el Antiguo Testamento un hombre muy importante, Moisés. Está dirigiendo al pueblo. Pregunta, ¿Moisés puede dirigir al pueblo solo? No puede. No puede. Su propio suegro se va a acercar a él y le va a decir, Moisés, tú no puedes solo. Tienes que buscar ayuda, tienes que ver que hay otras personas que estén también dirigiendo al pueblo, porque tú no vas a poder solo y este pueblo no puede, la carga de este pueblo no puede recaer solamente en ti. Y ahora escucha lo que estaba sucediendo en Números capítulo 11, versículo 24 en adelante. Y salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo. Moisés encontró 70 varones de los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres que estaban dirigiendo también al pueblo.
que estaban ayudando a solucionar ciertos problemas, que estaban enseñando, que estaban buscando ser ejemplo dentro del pueblo probablemente también. Y Moisés reunió a estos 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y la habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Hermanos, ¿qué significa esto de poner el espíritu que estaba en Moisés en estos 70 ancianos? Hermano, lo que significa es de que Dios estaba capacitando a estos 70 ancianos, así como capacitó a Moisés. Ahora, Moisés igual tenía un lugar muy importante en esta historia, dentro del pueblo judío. Pero Dios le dio capacidades muy parecidas, y si no tal vez iguales, a 70 hombres más. Decidió poner su espíritu también en otros. En otras palabras, Moisés, tú no eres el único, ¿sí? Tú no eres el único ungido en el cual el pueblo va a depender completamente de ti. Y esa es una realidad que sobre todo los que somos pastores debemos considerar. Nunca vamos a ser los únicos. Y lo que queremos, como Jesucristo va a decir más adelante en los evangelios, orar porque haya más hombres para su mies. Y entonces, escucha, Dios pone su espíritu en los 70 varones y ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En otras palabras, estos hombres estaban predicando, estaban enseñando, así como Moisés también lo hacía. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Escucha lo que está sucediendo. Tenemos Moisés con capacidades especiales, tenemos 70 hombres con capacidades especiales dadas por Dios, y ahora tenemos otros 2 hombres que no pertenecen a estos grupos que también tienen una capacidad especial entregada por Dios, por gracia. Y entonces escucha lo que dice el versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Muy parecido a lo de nuestra historia en Juan capítulo 3. Es como que aquí hay una envidia, ¿sí? Tenemos a ti, Moisés, tenemos a los 70, pero hay otros más. Escucha el versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Aquí Josué, hermano, Josué era un hombre de Dios. Vamos a ver eso en algún momento cuando nos pongamos el libro de Josué. Pero aquí se está equivocando, ¿sí? Se está equivocando. Y Josué le dice a Moisés: impídeles que hagan eso, porque nosotros somos los únicos. Tú, Moisés, los 70, no hay más. Entonces, versículo 29, Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera ese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Moisés dice: no hay problema. Hay otros hombres como nosotros que también están predicando y enseñando, y que Dios les ha dado la capacidad. Ojalá todos tuvieran esas capacidades. No tenemos ningún problema. Pero esos hombres gobiernan nuestro evangelio de Juan. ¿Entienden eso? Y todavía el error más grande es que están comparando a Juan el Bautista con Jesucristo. No es ni siquiera Juan el Bautista con tal vez otro hombre capacitado en su época. Están comparando a Juan el Bautista con Jesucristo, y les está preocupando más la reputación de Juan el Bautista que quién es Cristo y qué es lo que él merece. Y ahora escucha qué es lo que va a ser la respuesta de Juan el Bautista, versículo 27 en adelante. Lo primero que va a hacer Juan el Bautista es confrontarlos, escucha bien, con la soberanía de Dios. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan el Bautista los va a confrontar a estos hombres y les va a decir: Dios es el que está en control. Si Dios quiere llevarse a todos mis discípulos y entregárselos a tal persona, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. A mí Dios me ha llamado a predicar como un hombre en el desierto, a voz en cuello, a bautizar. Pero si Dios quiere llevarse a todas estas personas a Jesucristo, Él tiene el derecho. Él tiene el derecho. Dios es soberano. El hombre no puede recibir nada si no le fue dado del cielo. Si Dios le ha decidido dar a Cristo a todas estas personas, bien.
Es Dios en su misericordia y en su soberanía. Vaya conmigo a 1 Corintios 3. El apóstol Pablo va a utilizar argumentos muy parecidos a los de Juan el Bautista, porque como ya he mencionado, la iglesia de los Corintios, por la inmadurez que tenían estos hombres, igual tenían sus divisiones. Entonces, a ver, ¿quién es el pastor, el mejor pastor? ¿Quién es el mejor apóstol? ¿Sí? Escucha cómo Pablo va a responder, 1 Corintios 3, versículo 3 al versículo 9. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores de Dios, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Escucha lo que dice Pablo. Lo que a cada uno concedió el Señor. Sí, Pablo, Apolos tenían diferentes talentos. Pablo era un apóstol, Apolos no era un apóstol. Apolos, la Biblia nos dice, era un hombre sumamente preparado en la palabra de Dios y fuerte en su exposición. Pablo era un erudito. Y Pablo reconoce, somos solo servidores y según lo que Dios nos ha dado. Aquí no estamos en competencia entre Apolos, Pablo, no. Es lo que Dios nos ha dado. A Pablo Dios le ha dado ciertas capacidades, ciertas labores bien. A Apolo le ha dado otras capacidades, otras labores bien. Porque es Dios el que da esas cosas, es Dios es el que concede eso. Entonces Pablo, escucha lo que menciona Pablo. Pablo reconoce acá las diferentes labores. Yo planté, Apolo regó. Pablo dice, yo sé que hemos tenido diferentes funciones. Yo sé que yo no hago lo mismo que Apolos no está haciendo lo mismo que yo. Pero yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento que hice, lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice, los resultados que estamos viendo, está bien, Dios nos ha dado a mí, Pablo, a Apolos, para edificar su iglesia, para predicar el Evangelio, para plantar nuevas iglesias, está bien, pero al final es Dios el que nos ha dado esas capacidades, y al final es Dios el que está haciendo. ¿Por qué se están peleando entre mejores Apolos, mejores Pablo, mejores este, mejores aquel? No tiene sentido. No estamos hablando aquí de falsos maestros, no. Pablo y Apolos son verdaderos maestros. ¿Te acuerdas lo que van a decir los apóstoles? Lo que va a decir, Lucas en el libro de Hechos, capítulo 2. ¿Quién es el que añade todos los días los que van a ser salvos en su iglesia? ¿Quién es, hermanos? Dios. Pedro acaba de predicar 3,000 convertidos. ¿Sí? 3,000 convertidos. He visto que han estado hablando de muchos avivamientos estas semanas. El libro de Hechos 2, un avivamiento, si quieres llamarlo así. Pedro predica un sermón, 3,000 convertidos, de golpe. ¿Sí? Probablemente más, porque solo se contaban los varones. Y el capítulo termina, cosa de que la gente no diga, wow, Pedro, ¿sí? Él es el ungido que hace que 3,000 se conviertan. El capítulo termina diciendo, Dios es el que añade todos los días. Ahora, Dios utiliza instrumentos humanos, está bien, pero Dios es soberano, ¿sí? Y esto es lo que Juan el Bautista quiere que entiendan sus discípulos. Dios es soberano. Si Dios quiere que se vayan todos, si se vayan con Cristo, Dios es soberano, está bien. No hay lugar para las envidias acá. Yo voy a cumplir la labor que Dios me ha dado, y si Él decide bendecir mi labor, bien. Y si Él decide bendecir más la labor de otro, bien también. Hermanos, los pastores, las iglesias, los miembros deben entender eso. Sobre todo en el tema, hermano, de que el crecimiento de la iglesia es una obra de Dios soberano. Esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando no entendemos de que es una obra de Dios, ¿sí? Nos desesperamos. Yo he pasado eso. Yo he pasado, hermano, 2 años o quizás 3 años predicándole a los mismos 5 familiares que tenía. Y que venían porque eran mis familiares, probablemente a la iglesia, ¿sí? Y si yo no comprendo lo que Juan el Bautista está diciendo acá, me podría desesperar como muchos pastores y decir, ahora, ¿cómo voy a hacer para llenar la iglesia? Estoy predicando la Biblia y parece que no es suficiente, entonces tal vez quieren buena musiquita, tal vez les gusta el reggaetón, tal vez les gusta el rock, tal vez que necesitan luces, espectáculo, que necesitan películas, ¿qué quieren? ¿Sí? Eso es lo que hacen los pastores que no entienden lo que dice aquí. Dios es el que da. A mí Dios me llamó con una misión, predicar su palabra, predicar el Evangelio,
Yo hago eso y Dios sabrá. Dios sabrá lo que hace. Dios sabrá si a uno les da mucho, si a uno les da poco, si a unos tienen congregaciones de miles, otros de cientos, otros de decenas. Es Dios. Y yo estoy llamado a confiar en que Dios sea el que haga. Punto. Y esto, hermano, también es una gran confrontación en contra de la envidia. En contra de la envidia. Aquí me recuerdo, se me viene a la memoria una historia de un gran predicador, uno de los predicadores más grandes que ha tenido la historia, Charles Spurgeon. ¿Sí? Hermano, Spurgeon tenía 21 años y ya estaban construyendo los lugares más grandes en su época, porque ya no entraba la gente así. Miles de personas iban a escucharlo todos los domingos. Y un día alguien se le acercó a Spurgeon y le dijo: señor Spurgeon, ¿qué cree usted de tal predicador que también predica muy bien? Y que parece que el Señor está bendiciendo su ministerio, ¿sí? Y parece que esa persona fue con una mala actitud, ¿sí? Spurgeon, ¿sabes cuál fue su respuesta? El Señor merece mejores siervos que yo. Y me alegra mucho que los esté dando, que los esté bendiciendo. El Señor es el que hace, el Señor es el que decide. El Señor es el que obra en uno, en otros, el Señor es el que al final tiene la última palabra. Entonces Juan el Bautista les dice: ¿ustedes de qué se están quejando? Es Dios. Dios es el que nadie puede tener, nadie, escucha lo que dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si todos están yendo ahí con Cristo, es lo que Dios quiere. Está bien. Y no es porque Juan el Bautista no esté cumpliendo su ministerio, eso es muy importante. Porque comenzando este pasaje nos hemos encontrado con Juan el Bautista, sigue cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Sigue predicando, sigue bautizando, haciendo lo que Dios le mandó. No es porque él está siendo negligente, no es porque él está siendo flojo, no es porque él no está predicando lo que debe predicar, no está haciendo lo mismo. Está haciendo lo que Dios le mandó, y en su fidelidad Dios decidió agarrar a sus discípulos y mandarlos a otro lugar. Juan el Bautista dice: ¿cuál es el problema? ¿Es Dios soberano o no es soberano? Y después de esto, ahora Juan el Bautista los va a confrontar a estos sus discípulos los va a corregir el entendimiento equivocado que tenían de él aparentemente. Escucha el versículo 28, perdón. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Hermano, ¿cuánto desearían muchos hombres en nuestra época que dijeran eso? ¿Sí? El Papa, ojalá dijera: yo no soy el Cristo. Él se cree el Cristo. Él se cree ser el vicario de Cristo. En nuestra época, mucha gente, para ganar notoriedad, para ganar influencia y tener poder sobre la gente, se hacen llamar los ungidos. Y con la típica frase del Antiguo Testamento: no toques al ungido, nadie los puede tocar. ¿Sabes qué significa la palabra Cristo? Ungido. Eso significa. Yo sé que hay mucha gente. ¿Cuánto yo quisiera que toda esta gente dijeran: yo no soy el Cristo? Y Juan el Bautista ya lo dijo, y una vez más les dice, por si no les quedó claro: yo no soy el Cristo. Yo no soy el fin de su peregrinaje en esta vida. Yo no soy al cual ustedes deben apuntar toda su fe, toda su confianza, toda su dependencia. Yo no soy aquel. Ahora, la palabra Cristo, hermano, como título es muy importante, porque ¿qué significaba la palabra Cristo en el Antiguo Testamento? La palabra Cristo, hermano, representaba la esperanza de la humanidad. La palabra Cristo, el ungido, Mesías en el hebreo, en el Antiguo Testamento, representaba al Salvador del mundo, que sería el rey, el profeta y el sacerdote que su pueblo necesita para ser perdonado de sus pecados, para estar a cuentas con un Dios santo y justo. ¿Cómo es posible que estos discípulos de Juan el Bautista están intentando de alguna forma estar más preocupados por Juan el Bautista que por Cristo? Y Juan el Bautista les tiene que recalcar: yo no soy. Ya les dije, yo no soy el Cristo. ¿Por qué están tan afanados conmigo y obsesionados conmigo? ¿Por qué creen que deben ustedes depender de mí? Yo no soy el Cristo. Y como ya dije, Juan era un gran hombre, ¿sí? Era un gran hombre, el hombre más grande hasta su época. Y aún así él va a decir: yo no soy el Cristo. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Allá está el Cristo. Allá está el Señor, allá, ese es el Salvador. Pongan su fe en Él, dependan de Él, síganlo a Él.
Y escucha lo que Juan el Bautista les va a recordar a sus discípulos, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué significa eso? De ser enviado delante de él, ¿se acuerdan? Significaba de que Juan el Bautista, como un mensajero de parte de un rey, iba a preparar el camino para que el rey llegue. Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista les recuerda, yo les dije que yo era un enviado y que mi labor era preparar el camino para guiarlos a él, para que ustedes lo vean a él, para que ustedes amen a Cristo. Hermano, esa es la labor de Juan el Bautista, y escucha, esa es la labor de todo predicador o pastor verdadero. Vean a Cristo, conozcan a Cristo, sigan a Cristo, obedezcanle a Cristo. El apóstol Pablo una y otra vez va a decir eso: Cristo. ¿Están divididos? ¿Cristo está dividido? Amen a sus esposas como Cristo ama, perdónense como Cristo perdona. Cristo, Cristo, Cristo. Vean, ¿qué dice la Biblia? Han puesto los ojos en quién? En Cristo. Y Juan el Bautista les recuerda, yo más bien mi labor es que ustedes vean a Él. Mi labor ha sido preparar el camino, preparar los corazones al confrontar el pecado de esta nación, para que ustedes reciban al Mesías cuando Él llegue. Esa era su labor, y Él les corrige esto, hermano. Y escucha, a los que están en el ministerio muchas veces vas a tener que corregir eso. Porque lamentablemente, como estamos viendo en este pasaje, muchas veces la gente es la que comete ese error. No es Juan el Bautista aquí el culpable. Aquí lamentablemente son sus discípulos que están ignorando y están cegados por la obsesión que tienen con Él. Y hermano, a veces la gente hace eso. Se obsesiona con un líder, como si ese líder jamás pudiera fallar, es todo. No es así. Ahora ya puede ser un equilibrio, hermano. La Biblia dice que los pastores merecemos cierto honor, merecemos cierto respeto. Están bien, pero nunca sobre Cristo. Nunca sobre Cristo. Si alguien que se llama pastor resulta que predica algo en contra de Cristo, resulta que va en contra de lo que Cristo quiere, resulta que su ministerio se basa más bien en quién es Él y no en quién es Cristo, tienen todo el derecho de irse, tienen todo el derecho de abandonarlo, tienen todo el derecho de incluso exponerlo. Y Juan el Bautista les dice, no, yo no soy el Cristo, yo les dije eso, no me culpen a mí de lo que están haciendo. Yo les dije, yo no soy el Cristo, yo he venido a preparar el camino. Y ahora Juan el Bautista lo que va a hacer, escucha, los confronta con la soberanía de Dios, los confronta con el mal entendimiento que están teniendo de Él, y ahora Juan el Bautista les va a presentar quién es Cristo. Ahora esto ya se nos ha hecho de distintas maneras en este Evangelio, pero ahora en el versículo 29 Juan el Bautista va a presentar a Jesucristo, escucha, de esta manera. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista decide ahora utilizar este título para Jesucristo, el esposo. ¿Por qué? Hermanos, es un título importante. Porque en el Antiguo Testamento constantemente a Dios se le va a llamar el esposo. Escucha lo que va a decir Isaías 54, versículo 5. Porque tu esposo es tu hacedor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor, es el Santo de Israel, que se llama Dios toda la tierra. Que se llama Dios de toda la tierra. Jeremías 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Y ahora qué representaba este concepto de esposo, hermanos? Representaba de que Dios era el salvador de su pueblo, de que Dios era el protector de su pueblo, de que Dios era el proveedor de su pueblo, y de que ese pueblo le pertenecía a Él. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice acerca de cuando nos casamos, por si acaso. Ya no nos pertenecemos yo a mí mismo, sino le pertenezco a mi esposa me pertenece a mí. ¿Recuerdan lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16? Mi amado es mío y yo soy suya. Eso es lo que Juan el Bautista está aquí representando. Este pueblo le pertenece a Cristo. Él es el esposo. La fidelidad, la confianza, la dependencia, toda le pertenece a Cristo. Él es el esposo. Y en el Nuevo Testamento, no por nada, hermanos, cuando el apóstol Pablo quiere enseñarnos a los esposos a ser esposos, aquí vamos a usar como ejemplo. ¿Has leído Efesios 5, versículo 24, 25 en adelante? Maridos amados, sus mujeres como quién?
Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla a través del lavamiento de la palabra, para presentarla como una novia sin mancha, sin contaminación. Ese es Cristo. El apóstol Pablo mismo va a utilizar ese tipo de títulos para Jesucristo, refiriéndose a que Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor, Él es el que ama a la iglesia como nadie más. Y aquí Juan el Bautista utiliza ese contraste entre el esposo y el amigo del esposo. Voy a preguntarles, ¿quién ama más a la novia, hermano? ¿El esposo o el amigo del esposo? ¿Sí? ¿Has escuchado declararle su amor al padrino de la boda, a la novia, en el día de la boda? Creo que sería un poco extraño, ¿sí? Creo que sería un poco raro. Y Juan el Bautista quiere presentar a Jesucristo de esa manera. Él es el que verdaderamente nos provee el amor como un esposo, la protección, la salvación, la provisión como un esposo. Él es, no soy yo. Y Juan el Bautista, hermano, aquí les está mostrando cuán absurdo es lo que está sucediendo acá. Es tan absurdo, escucha, como que una novia se alegre más por ver al amigo del esposo que a su esposo. Imagínate eso. Una vez más, vamos a una boda. La novia, en aquella época la novia era la que esperaba que venga el novio, si no era como en nuestras épocas, porque el novio es el más importante de los 5 hermanos, es la verdad, Cristo es el novio. Todos estamos esperando que Él venga. Y en aquella época, las novias eran las que esperaban, ¿sí? Y lo interesante, hermano, es de que en aquella época, el amigo del esposo, normalmente, muchas veces tenía que estar en la casa de la novia, viendo de que la novia se está listando para la llegada del esposo, ¿sí? Ahora imagínate, hermano, la novia alegre y feliz porque llegó el novio, el amigo del esposo, y más bien no tan alegre y tan feliz de ver a su novia llegar. Sería muy extraño, ¿sí o no? Sería absurdo, ¿o no? Y Juan el Bautista les quiere mostrar eso a estas personas. Cuán absurdo lo que están haciendo. Yo no soy el esposo, yo soy el novio del esposo, yo soy el amigo del esposo, que estoy preparando a su novia, está bien, pero la novia le pertenece a él. Y escucha lo que Juan el Bautista va a continuar diciendo. Esto, hermanos, es muy importante, porque escucha lo que va a continuar diciendo el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye. Eso es lo que hacía el amigo. Iba a la casa de la novia y se preocupaba porque se esté preparando para la llegada del novio y para después irse a las bodas. Y el novio tenía que llegar con música y con orquestas y con todo para que se sepa, estamos llegando, estoy llegando. Y el amigo del novio más bien se alegraba y decía, ya está llegando él, ¿para qué? Para agarrar a la novia y entregársela a él. Escucha lo que dice Juan Bautista. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así mi gozo está cumplido. Escucha lo que dice Juan Bautista. Yo estoy feliz de que la gente conozca a Cristo. Eso es lo que me causa alegría. Eso, a mí no me causa alegría. Esto es importante. Juan Bautista dice, mi gozo está cumplido. ¿Qué significa la palabra cumplido? Griego pleno. Significa, escucha, estar repleto. No necesitar nada más. Eso es lo que significa la palabra cumplido acá. Y Juan el Bautista, escucha, dice, yo veo que el pueblo está yendo a Cristo. Ese es mi gozo cumplido. No necesito más. Eso más bien me alegra. Escucha, el gozo del verdadero siervo de Dios no es el tener dinero, no es el tener fama, no es el tener prestigio, no es el tener seguidores. ¿Están viviendo a Cristo? ¿Están conociendo a Cristo? Ese es su gozo. Y Juan el Bautista dice, ese es su gozo. Dice, ¿de qué se están quejando ustedes? Mejor, más bien que se me vaya la gente y vaya a Cristo, eso me alegra. Me alegra. Este es mi gozo. Mi gozo está cumplido. Escucha lo que va a decir el apóstol Juan. Este mismo apóstol Juan escribe este evangelio, 3 Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es la verdad, hermano?
¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. No, ese es el mayor gozo del pastor. Es el mayor gozo de Juan Bautista, cualquier ciego. Ver personas que están siguiendo a Cristo, que quieren ser obedientes a Cristo, que han puesto su fe en Cristo, que están dependiendo de Cristo, que le quieren servir a Él. Ese es el gozo, hermano, del siervo de Dios, como Juan el Bautista lo presenta acá. No nos gozamos en cosas temporales como dinero, fama, prestigio, seguidores, grandes templos, números solamente, no. Sí, a Cristo, ese es mi gozo. No tengo mayor gozo que este, dice el apóstol Juan, el oír que mis hijos andan en la verdad. Escucha, el pastor, escucha bien esto, ¿sí? Ni siquiera nos gozamos en que la gente nos quiera. Porque muchas veces por predicar la verdad la gente nos dice, no nos quiere, ¿sí? Nos odia. No importa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Que la gente conozca y siga a quién? A Cristo. Ese es mi mayor gozo, dice Juan el Bautista. No sé por qué ustedes están enojados y discutiendo. No sé, no entiendo. No entiendo, dice Juan el Bautista. Yo no soy el esposo, yo no soy el Cristo, yo no soy el dueño de este pueblo. Yo soy un mensajero más, preparando el camino para que conozcan las personas a su verdadero esposo. Ya escucha lo que va a continuar diciendo Juan el Bautista, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. La palabra necesario, hermano, eudei, significa que no es una opción. ¿Sí? Esta no es una opción para Juan el Bautista. No es una opción que él mengue, que él desaparezca. No es una opción que Cristo crezca y que él desaparezca. Esto no es una opción. Y Juan el Bautista está utilizando palabras que en aquella época se utilizaban de esta forma. Y escucha, incluso esto te va a mostrar la necesidad. Juan el Bautista utiliza la palabra el atoustai, perdón por la mala pronunciación, que ustedes algunos saben que van a predicar. Pero esta palabra, ¿sí?, hace referencia, a veces se utilizaba en aquella época para la medicina. Cuando un médico o alguien que conocía algo de la medicina, que no había la medicina en nuestra época, sabemos eso, pero veía a una persona que tenía una enfermedad, digamos fiebre, ellos decían, tenemos que hacer todo lo posible para que los síntomas de tu enfermedad bajen, ¿sí?, para que se te quite la fiebre, ¿sí? ¿Has visto alguna vez un enfermo diciendo, no, que no se quiten los síntomas de mi enfermedad? Me está gustando este dolor, me está gustando esta enfermedad, como que quiero seguir sintiendo. No, más bien lo que todos quieren es que mengue, que desaparezca, ¿verdad? Y Juan el Bautista, por si acaso, no estoy diciendo que Juan el Bautista haya sido una enfermedad, para nada, pero Juan el Bautista está utilizando esta palabra, que en aquella época la gente entendía de que era una forma de expresar, de que era necesario que él desaparezca. Era necesario que él desaparezca. Y esto iba a suceder en su época. Esto es algo que sucedió en la época de Juan el Bautista. Este versículo, por si acaso, hermanos, tiene una aplicación especial para Juan el Bautista. Voy a hablar en un momento de la aplicación para todos nosotros. Pero tiene una aplicación especial para Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque como dije del principio, Juan el Bautista tenía un ministerio temporal con un límite. Era apuntar a Cristo y en algún momento su ministerio debía terminar. Y eso va a suceder en la vida de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que Juan el Bautista le va a suceder más adelante? ¿Te acuerdas lo que el apóstol Juan nos dijo? Que todavía no había sido ¿qué? Encarcelado. ¿Qué es lo que va a pasar con Juan el Bautista? Va a ser encarcelado. Ahora, Juan el Bautista está en la cárcel. Y ahora aquí lo que quiero mostrarte es que Juan el Bautista está siendo honesto con lo que está diciendo acá, ¿sí? Porque Juan el Bautista, cuando está en la cárcel, le manda mensajeros a Cristo, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que le manda? Escucha, es muy interesante eso, porque Juan el Bautista ha visto el poder que tiene Cristo, sabe el poder que tiene Cristo. Juan el Bautista no se sabía, pero era primo de Jesucristo, así que conocía bien quién era él, cuál era su poder. Vamos a estudiar ese pasaje más adelante y yo sinceramente sostengo de que Juan el Bautista está lidiando con la incredulidad de sus discípulos, no la suya. Pero Juan el Bautista está en la cárcel, manda mensajeros a Cristo y escucha lo que no le dice. Cristo, estoy en la cárcel, ¿puedes sacarme por favor? Tal vez te sobra por ahí un milagro, ¿sí? Puedes mandar a tus ángeles a que me saquen, porque me van a decapitar, Cristo, yo soy tu primo. No dejes que me pase eso, no hagas eso, Juan el Bautista, ¿sí? Él va a estar en la cárcel y adivina qué es lo que va a seguir haciendo, mandando a los discípulos a Jesucristo. Eso es lo que va a seguir haciendo. Ni siquiera va a pedir, Cristo,
sácame de acá, no, para nada. Juan el Bautista sabía, y él va a ser coherente en su vida y va a decir, no sabe que yo vengo y que él crezca. Hermano, esto tiene una aplicación también para todos nosotros. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 4:5. Ahora tiene una aplicación distinta a la de Juan el Bautista. Si te están diciendo, hermanos, me metan a la casa. No es exactamente esa aplicación. Pero escucha lo que dice Pablo, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Escucha, hermano, esto es importante. Este versículo sí se aplica a nosotros también. Jamás un hombre debe buscar ser más visto que Cristo. En nuestra época, lamentablemente, hay mucho de eso. Oradores que tienen gran retórica muchas veces, y todo su mensaje gira alrededor de sus ideas, de sus pensamientos, de sus filosofías, de sus experiencias. Hace poco me reuní con unos hermanos que me dijeron eso. Yo iba a otra iglesia y ya me conocía todas las experiencias del pastor. Yo una y otra vez la repetía y es: no nos predicamos a nosotros mismos, no, sino predicamos a Jesucristo como el Señor, porque queremos que Él crezca, que Él sea conocido. No nos predicamos a nosotros mismos, es necesario que yo mengue y que Él sea visto. No importa si me ven o no me ven, lo importante es que están viendo a Cristo. Yo quiero que Él crezca y yo quiero desaparecer, dice Juan el Bautista. Yo quiero que Él sea visto, que Él sea el que ocupe el primer lugar en la vida de su pueblo, nadie más. ¿Y por qué? Porque Cristo, hermano, está sobre todos. Escucha el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Escucha, hermano, en nadie que haya nacido en este mundo vas a encontrar lo que encuentras en Cristo. Nadie, ¿sí? Nadie. Él está por encima de todos. A lo que vamos a continuar viendo la próxima semana. Señor, te agradezco este tiempo que nos has dado la predicación y esta exposición de esta sección del Evangelio, Dios mío, que toca temas que sucedieron hace 2000 años, pero que todavía son tan relevantes para nosotros en nuestra época. Te pedimos perdón, Dios, por nuestras fallas, nuestros errores, y te rogamos de que tú nos hagas ver a Cristo por encima de todos, que no haya nadie más importante que Cristo. Y ¿quién es Él? Nuestra fe, nuestra dependencia hacia Él, nuestra fidelidad hacia Él, lo que Él quiere, Señor. Te ruego, Dios, por tu misericordia, tu bondad. Te agradecemos, Dios, porque Juan el Bautista fue tan contundente respecto a este tema y porque no tuvo ni el mínimo reparo para confrontar la gran equivocación que tenían sus discípulos, que tal vez bien intencionados, tal vez con grandes intenciones hacia Él, estaban sumamente equivocados. Te ruego, Dios, que nos corriges si estamos cayendo en ese error en esta iglesia como cristianos. Te agradecemos, Dios, por los hombres que nos das, los pastores que nos das, los grandes teólogos, eruditos que nos das. Nunca dejes, Dios mío, que pongamos a alguno de ellos en el nombre de Cristo, sino ayúdanos a seguir y escuchar a esas personas siempre y cuando ellos nos estén guiando a Cristo, nos estén guiando a tu evangelio, nos estén guiando a lo que tú quieres para tu pueblo, porque tú eres el esposo, tú eres el dueño, tú eres el Señor, aquel al que le pertenece la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, amén.